En este tutorial vamos a estar hablando de asignación de memoria en espacios no contiguos. Particiones de espacio no contiguo. Las particiones de espacio no contiguo optimizan mucho la gestión de memoria, porque permiten reubicar parcialmente los bloques de un proceso. Esto lo que hace es simplificar los tiempos de reubicación de los procesos, pero como contrapartida genera una carga importante al procesador, porque tiene que estar calculando las direcciones de memoria para cada acceso. Para implementar esto, el proceso se divide en fragmentos, generalmente potencias de 2. Cada fragmento se asigna a una zona de memoria y se ocupan tantos fragmentos como sean necesarios para poder abarcar todo el proceso. Estos fragmentos no necesariamente tienen que estar contiguos, es decir, podrían estar separados o podrían estar sencillamente desordenados, no necesariamente separados. Pero sí vamos a estar pensando en que tenemos que ocupar todos los espacios en memoria, o sea, va a haber que ubicarlos a todos y cada uno de los fragmentos necesarios. En una tabla se almacena la asignación de cada proceso. En el PCB, en la parte de la tabla de memoria, se indica cada bloque del proceso, dónde va a estar almacenado, en qué fragmento de memoria. Y esto, a su vez, nos lleva a una complejidad, porque cuando vamos a acceder a la memoria, cada acceso se convierte en 2 trabajos. Primero hay que acceder a esta tabla y con esta tabla obtener el puntero que referencia a el espacio de memoria y ahí recién acceder al dato. Es decir que esto lleva un trabajo adicional en el momento de acceder al hardware. Y esto nos lleva a una interpretación muy clara. Es una carga de procesador importante. Y cada vez que accedemos a una posición de memoria, tenemos una carga de procesamiento. Entonces, esto se torna inviable si no tenemos el soporte del hardware que permita hacerlo. Los procesadores nuevos trabajan esto y lo resuelven por hardware directamente. Pero esta implementación lo que hace básicamente es reducir el costo de las consultas a la posición de memoria, es decir, el costo del acceso a la memoria. Cuando hablamos de costo, no es que nos van a estar cobrando peaje, sino que el costo se mide en tiempo de procesador. Ya que el hardware lo automatiza, el tiempo de procesador utilizado es muchísimo menor porque queda encapsulado. Y para nosotros es transparente. Esto, por supuesto, requiere un trabajo del sistema operativo, pero ya el tema del acceso va a estar resuelto a nivel hardware. Paginación. Cuando trabajamos con espacios no contiguos, el proceso se divide en fragmentos del mismo tamaño. La implementación de dividir el proceso en fragmentos del mismo tamaño hace que cada fragmento se llame página. La memoria se divide normalmente estáticamente en fragmentos de ese mismo tamaño y cada uno de esos fragmentos del mismo tamaño se llama marcos de página. Entonces se crea una tabla de páginas para cada proceso en el que se indica la posición en memoria de esa página. El esquema es bastante similar, o sea, la implementación se termina viendo bastante similar
a la estructura de particiones fijas. Recuerdan que en la estructura de particiones fijas nosotros teníamos las particiones que se definían de antemano y en esas particiones se almacenaban los procesos. Pero acá un proceso tiene la capacidad de ocupar varias particiones. Entonces, si no nos alcanza con una, tomamos la segunda. Si nos alcanza con dos, tomamos la tercera. Y así vamos incrementando la cantidad de particiones que ocupa, es decir, la cantidad de páginas que ocupa. La dirección, cuando queremos hablar de una dirección lógica, se establece mediante dos valores: el número de página y la posición de la página. Y acá viene el caso que hablábamos de que hay que hacer dos búsquedas, porque nosotros cuando accedemos a la dirección lógica, primero accedemos a, cuando el procesador quiere acceder a una dirección, accede a la página. Con esa página se divide en dos partes, el número de página y la posición de la página, y con el número de página hay que entrar a la tabla de páginas, buscar en qué posición física está la página y después a esa posición física sumarle la posición dentro de la página. Y ahí recién vamos a acceder. Esto vamos a estar explicándolo un poquito más adelante, en detalle y con gráficos. En la implementación podemos ver un esquema en donde tenemos toda la memoria disponible. En este caso la tenemos dividida en 15 páginas, de la 0 a la 14. Y si ubicamos un proceso que ocupa 4 páginas, va a ocupar las primeras 4 páginas. Debemos recordar siempre, no lo podemos olvidar, que la memoria sujeta a paginación no es la memoria total. La memoria total tiene un espacio que está asignado para el sistema operativo y otro espacio que se asigna a los procesos. El espacio asignado a los procesos es el que se pagina, o normalmente es una parte de ese espacio. Bien, tenemos el proceso A, que se almacenó y ocupa 4 páginas, de la página 0 a la 3. Posteriormente abrimos otro proceso que ocupa la 4, la 5 y la 6, es decir, 3 páginas. También podemos aclarar, como para verlo un poquito mejor, que la estructura se mantiene perfectamente estática. No hay cambios de estructura de páginas. Si seguimos, abrimos un proceso C y el proceso C ocupa las páginas 7, 8, 9 y 10. Si en un siguiente paso el proceso B se cierra, las páginas 4, 5 y 6 quedan libres y eso nos hace que tengamos espacios separados. Esto de tener espacios separados teóricamente sería un desperdicio si utilizáramos la segmentación normal. Deberíamos reubicar los procesos, porque si no nos quedarían dos espacios pequeños. En cambio, en la paginación tenemos esta ventaja. Si queremos abrir un proceso que ocupa 5 páginas, acá tendríamos por un lado 3 y por otro lado 4. Nos entra, pero no tenemos suficiente espacio contiguo. Y ahí es donde entra en juego el gran beneficio de la paginación, porque tenemos 3 espacios, 3 páginas almacenadas en un lugar y otras 2 páginas más adelante. Y el proceso se puede ejecutar normalmente teniendo las páginas como están. Cálculo de direcciones. Para ver cómo calculan las direcciones o cómo se resuelven las direcciones en un sistema de paginación, el esquema debe tener un tamaño de página determinado. Dijimos que normalmente era potencia de 2. En la práctica, no utilizar tamaño que sea una potencia de 2 implica un cálculo extremadamente engorroso. ¿Por qué? Porque las computadoras trabajan en potencias de 2, es decir, en datos binarios. Si no quisiéramos
trabajar con datos binarios, si trabajáramos en una estructura de otra base, posiblemente sería más eficiente. Al trabajar en potencias de 2, con datos binarios, esto equivale a eliminar, para acceder a la página, eliminar los bits menos significativos. Y para tener el offset, tomamos los bits menos significativos y eliminamos los más significativos. Cuando hablamos de esta división, las direcciones lógicas coinciden con las direcciones relativas. Los marcos de página siempre se van a corresponder con los bits más significativos del número de la dirección. Y la traducción de direcciones termina siendo mucho más fácil. Y más fácil significa mucho más rápida. Veamos un ejemplo. Tomamos la dirección 1502, que en binario sería 1011011110. La dirección lógica dijimos que cortábamos en 10 bits. Entonces, el primer 1 termina siendo el número de página. Y el resto, es decir, 0111, 011110, es el offset. El offset es el desplazamiento que existe a partir del comienzo de la dirección. Es decir, es una dirección relativa al comienzo de la página. En cambio, el número de página hay que buscarlo en las tablas de páginas. Si nosotros tenemos un proceso de 2700 bytes, los 1500 sería pasando la mitad más o menos. Si cada página es de 1000 bytes, el proceso ocupa 2 páginas y media, un poquito más. Recordamos que cuando hablamos de páginas, las páginas se ocupan completas. Y si nos sobra media página, esa media página es fragmentación interna. Si no lo recuerdan, la fragmentación interna es el espacio desperdiciado dentro de una página o dentro de un segmento. En el caso de las páginas, como no podemos hacer el segmento más chico, ese espacio se desperdicia y la única manera de ahorrar ese desperdicio es haciendo las páginas más chicas. Pero hacer las páginas más chicas implica más lío para poder resolver las direcciones. Entonces estamos en una relación de compromiso. Bien, volvemos a nuestro caso. Nosotros tenemos la dirección relativa a 1502, que era todos esos números, y la dirección lógica sería 1.478, que es la página 1 y la posición 478 dentro de la página 1. Como vemos en el gráfico, cortamos el número en dos partes y la primera parte nos indica el número de página, la segunda parte el offset. Y con eso podemos acceder rápidamente. Esto nos da la ventaja de poder hacer esto, trabajar con números que sean potencia de 2 en el tamaño de la página. Es decir, las páginas serían de 512 bytes, de 1024, de 2048 o del número que sea, pero potencia de 2. Ahora, ¿cómo es el cálculo? ¿Cómo es el diagrama de flujo que implica todo el procesamiento para poder acceder a una dirección específica? Nosotros tenemos la dirección virtual. La dirección virtual era una dirección que nosotros la cortamos en dos partes. La primera parte es el número de página, la segunda parte es el offset. Eso lo gestiona el programa. El programa dice, voy a acceder a tal dirección y a nivel hardware se hace todo lo que corresponda, todo lo que vamos a explicar en un ratito, para poder acceder a la dirección física. Entonces, cortamos en dos partes y cada una de las partes va
por un lado distinto. El offset va directamente a una suma. Y el número de página va a un procesamiento. El sistema de paginación o el mecanismo de paginación es el que resuelve todo esto. Y recordamos que lo estamos haciendo vía hardware. Eso significa que el procesador está implicado en este procesamiento. Y el estar implicado en este procesamiento implica que tiene un trabajo interesante que hacer. Bien. Con el número de página nosotros entramos a el procesamiento. Este número de página se suma o se multiplica por el puntero de la tabla de páginas. En el puntero de la tabla de páginas nosotros tenemos el acceso a la tabla de páginas indicado con cada uno de los registros. En la tabla de páginas, cada página tiene un registro que indica la dirección física del frame del marco de página. Entonces, con esta suma se sabe a qué página acceder. Una vez que accedimos a la tabla de páginas, usando el número de página como offset de la tabla de páginas, vamos a obtener un registro. Y ese registro nos va a dar el número de marco de página, que cuando lo sumamos al número de offset, tenemos la dirección absoluta, la dirección de memoria absoluta. Esa dirección de memoria absoluta nos permite acceder a la página específica y a la dirección específica dentro de esa página para acceder al dato de memoria. El cálculo para hacer esto es bastante complejo, pero como lo resuelve el hardware, queda encapsulado en un proceso que es transparente para nosotros. Como sistema operativo, cada vez que se hace un cambio de contexto y un cambio de proceso, la tabla de páginas hay que rearmarla. Esa tabla de páginas va a tener pura y exclusivamente las páginas que pertenecen a ese proceso. ¿Por qué es esto? Porque si tuviera páginas de otro proceso, el proceso estaría accediendo a la memoria de otro, y eso sería una violación de acceso a memoria. Por otro lado, si tuviera las posiciones de memoria de otro proceso, cuando quisiéramos leer una posición de memoria, vamos a obtener un valor que no es el correcto. Y eso haría que el programa no pueda procesarse de manera adecuada. Como verán, este proceso implica tiempo. Ahora bien, si pensamos un poquito mejor las cosas, el cambio de armar esta tabla de páginas solamente se hace cuando se produce un cambio de multiprogramación, es decir, cuando un proceso deja de ejecutarse y se empieza a ejecutar otro. Entonces, cuanto más tiempo definamos en tiempo de procesamiento para cada proceso, va a hacer que sean más eficientes, porque el tiempo ese no se va a desperdiciar, se va a rendir más. Y lo otro que tenemos que tener presente es que, como podemos ver en este esquema, en este diagrama de flujos, no nos importa cómo estén ordenadas las tablas, las páginas, porque en definitiva vamos a estar entrando en una tabla de páginas que hace que sea independiente del ordenamiento que tengan. Entonces, si el proceso está desordenado, si el proceso está intercalado o si el proceso está patas para arriba, no nos importa, se va a poder ejecutar perfectamente.